Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Espero que se estén cuidando mucho. Espero que se estén utilizando tapabocas si van a salir y lo estén utilizando bien, que no estén usando solamente tapándose la boca. No, hay que utilizarlo para taparse tanto la nariz como la boca. Hay personas que lo usan y es que como hamaca para la papada, eso para qué ahí. No, hay que utilizarlo bien. Y también espero que se estén cuidando mucho lavándose las manos, cada 2 horas, cada 3 horas, para que no nos vaya a dar ningún virus. ¿Listo? Además, hay que alimentarnos bien. Si nos alimentamos bien, eh, comiendo frutas y verduras, vamos a aumentar las defensas y vamos a defendernos mejor de los virus y las bacterias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de tema de profundización, que sería métodos anticonceptivos, sería enfermedades de transmisión sexual y además vamos a hablar del embarazo. Vamos a ver si nos da tiempo. Resulta que yo les puse una actividad en el Classroom del embarazo. La idea es que hiciéramos pues esa actividad durante estos 15 días. Entonces por eso se las puse desde antier. Les puse en el Classroom la actividad para que ustedes durante estos 15 días puedan resolverlo. Entonces yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bien, entonces este es el, el Classroom de la profe y ahí dice pues que les puse una actividad de guía del embarazo. Pero me tengo que meter como estudiante para que ustedes lo vean como ustedes, para que lo veamos entre todos como lo ve un estudiante. Ay, casi que no. Entonces vamos a ingresar a 8.1. Entonces aquí dice que la profesora ha publicado una nueva tarea que se llama guía de embarazo. O si quieren, se van a trabajo de clase que está aquí, guía embarazo. Bien, entonces ahí están montados 3 videitos y la guía. Vamos a ver la guía cómo es. Entonces, este documento o este taller, como ya les dije, está montado desde hace como 3 días, desde el martes creo. Y miren lo que dice ahí, pues al principio está pues el encabezado. En el encabezado pues está la fecha y la fecha de entrega, o sea, deben entregarlo el 6 de julio. Está el objetivo y las competencias. Ustedes no tienen que resolver nada de esto ya está, es simplemente como demostrar el objetivo y la competencia que se va a trabajar. En el tema, pues ya les dije que es el embarazo. El aspecto conceptual es como todo lo de la teoría, de dónde van a sacar ustedes las respuestas. Y aquí están las preguntas, donde dice aspecto procedimental. Ahí están las preguntas. Entonces dice, realiza una gráfica. Bueno, ahí están las preguntas de cada uno. Les voy a explicar más o menos lo del embarazo. A grandes rasgos, el embarazo, cómo es, para que hagamos entonces una tarea bien hecha. Aquí dice, pues se tendrá en cuenta la entrega oportuna. Si entregas talleres en físico, las gráficas deben ser en papel milimetrado o en hojas cuadriculadas. Y si entregas talleres por correo o por Classroom, lo puedes hacer en Word o en Excel. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. En la bibliografía está pues estos videos pues que ya les están montados también en el Classroom, son los videos. Y empieza con el desarrollo fetal y embrionario del ser humano. Entonces, comenzamos con la fecundación. El momento de la fecundación es cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, o sea, tienen que llegar muchos espermatozoides. Si llega solamente uno, ese no es capaz de disolver la membrana, entonces él no puede ingresar al óvulo, el espermatozoide no puede ingresar al óvulo. Entonces tienen que llegar muchos espermatozoides que empiecen a disolver esa membrana y el más fuerte no es el primero, no es el que llega más rápido, el más fuerte es el que puede entrar al óvulo. Luego se unen pues cuando se unen los óvulos, cuando se unen los núcleos, entonces ya se forma el cigoto y ahí es cuando se dice que comienza una nueva vida. En esta etapa
en esta etapa cuando se empieza a dividir y dividir y se forma el blastocito, o sea, desde el primer momento en que se forma la fecundación hasta que se forma el blastocito, no se considera embarazo todavía. Por eso se puede tomar la pastilla del día después en estos días, pero ya vamos a hablar sobre la pastilla del día después, que no es un método anticonceptivo, sino que es un método abortivo. Entonces, si uno lo toma mucho, pierde efectividad. La pastilla del día después es para tomarse una vez en la vida, o si mucho 2 veces en la vida. Bueno, entonces tenemos aquí pues que se forma el blastocisto pues aquí estas células que están en la parte de abajo es lo que va a formar el bebé y lo que está en la parte de acá, las células que están en la parte de arriba son los que van a formar la placenta. Y miren que en el documento muestran mes a mes qué va pasando con ese embrión o con ese fetico. Miren qué le va pasando, cómo va creciendo ese feto hasta el mes 9. Entonces, si ustedes quieren, ponemos el video y en el video explican exactamente lo mismo que está escrito acá. Pero, ¿qué es lo importante pues acá que yo les tengo que explicar? Que en el mes 1 y en el mes 2, miren que el embrión se llama embrión porque miren cómo se ve. Se ve como un mostrico, parece como un extraterrestre. No parece un bebé, ¿cierto? Eso es un embrión, por eso recibe el nombre de embrión, porque todavía no se considera un ser humano, no tiene todas las partes, ni siquiera tiene manos ni pies. Mírenlo cómo se ve. En el mes 2, mire, tienen la barriguita, lo que parece una barriguita, eso es el corazón, realmente eso es el corazón. Está por fuera y hay que esperar que crezca más para que pueda ingresar ese corazón. Entonces, no parece un ser humano. Luego, a partir del mes, después del mes 2, o sea, en el mes 3, ya sí tiene todas sus partes. Tiene todos sus piecitos, tiene sus orejas, sus ojos, tiene todas las partes como si fuera un ser humano. Entonces, después del segundo mes ya recibe otro nombre que se llama feto. Entonces, antes no se llama feto, mire, ¿por qué? Porque no tiene todas las partes del ser humano. En cambio, después del mes 2, o sea, en el mes 3, ya recibe el nombre de feto y ya, ¿por qué? Porque ya tiene todas las partes del ser humano, entonces simplemente necesita que se desarrollen más y que crezca más para que pueda llegar a nacer bien. Entonces, mire qué es lo que pasa mes a mes. Aquí explican que le pasa qué le pasa al bebé pues durante todo ese mes. Bueno, entonces digamos en el mes 6 abre los ojos, aunque solo puede percibir la luz, no puede percibir colores. Ya le he salido cuello, mire que antes estaba como sin cuello. Ya le he salido cabello, perdón, las cejas, las pestañas, tiene unos 30 centímetros aproximadamente, pesa 1000 gramos. La longitud del cordón umbilical permite los movimientos. Miren que ahí está explicado paso a paso cómo va creciendo ese bebé. Hasta que llega a la semana 40 o al mes 9, es el parto. El parto, mírenlo aquí cómo es. El parto tiene 3 etapas. El parto comienza cuando se rompe la fuente. Si se rompe la fuente es porque se sale el tapón que cuida que no entren microorganismos a ese bebé. Entonces se rompe la fuente y comienza el trabajo de parto. Esa es la primera etapa. La segunda etapa entonces es cuando ya la mamá empieza a pujar, ya tiene contracciones cada vez más seguidas, entonces empieza a pujar y sale el bebé. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es cuando sale la placenta. La placenta es donde estaba cubierto pues el bebé, pero si no sale esa placenta, si se queda ahí, puede llegar a generar una infección y la madre puede llegar a morir por esa infección. Entonces son 3 etapas del parto. La primera etapa es cuando se rompe fuente, lo que se conoce como romper fuente, sale ese tapón. Y en la segunda etapa es cuando ya nace el bebé, sale el bebé. Y la tercera etapa es cuando sale la placenta. Ahí está pues todas las partes del embarazo. Entonces en el primer punto, si vamos a fijarnos bien, desde el primer punto dice, realiza una gráfica, así como en matemáticas. En esta ubicarás en el eje horizontal van a ubicar el tiempo de gestación. Entonces ustedes van a poner mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5.
hasta el mes 9. Y en el eje vertical, entonces en el eje vertical, que sería así, van a ubicar el tamaño del embrión y feto. Entonces ustedes tienen aquí los mes 1, mes 2, mes 3, en esta línea horizontal. Y en la vertical, que es esta, van a ubicar el tamaño. Entonces, 2 centímetros, 3 centímetros, ahí. ¿Y cómo lo van a saber? No se empiecen a buscar en internet, gráficas de parto. ¿Por qué? Porque cada gráfica es diferente. Y yo les tengo aquí es unos datos específicos que yo necesito que ustedes lo hagan. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a fijar en este documento y van a hacer esa gráfica. Entonces, aquí dice mes 2.5 milímetros de diámetro. Entonces, en el mes 1, 2.5 milímetros de diámetro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ustedes, Entonces, señora Camila, bueno, entonces se pone el mes no y los datos, pues, es que, los datos del tamaño que hice en cada mes. Vamos a ver ah, cómo se haría. Si ustedes quieren, lo hacen a mano, no hay problema. O si quieren, lo hacen, les voy a mostrar una manera súper sofisticada de hacerlo, y es con documentos de Google. Le dan aquí, ustedes están aquí pues en la tarea del embarazo, le dan añadir o crear, y le dicen añadir o crear hoja de cálculo. Es lo mismo que Excel, o bueno, es muy parecido a Excel. Entonces está creando la hoja de cálculo, aquí ya me la creó. Yo le doy a ir le doy a clic para abrirla, aquí me está abriendo automáticamente. Y simplemente, aquí pues todavía se está cargando, pero simplemente tengo que poner en la columna 1 lo que va en la línea horizontal. Y en la columna 2, o bueno, en la columna A, lo que va en la línea horizontal, y en la columna B, lo que va en la línea vertical. Vamos a hacer entonces el ejemplo. Voy a poner en la primera columna, en la que dice ahí A, voy a poner los meses. Listo. ¿Cuántos meses son? Son 9 meses, entonces pongo los 9 meses, ahí están, 9 meses. Ahora, en la columna 2 me están pidiendo tamaño, entonces voy a poner tamaño. Y empiezo a mirar en la guía que está ahí, cuál es el tamaño. Si son 2.5 milímetros y yo lo voy a hacer en centímetros, entonces 2.5 dividido 100 me da 0.025. Listo. Vamos a ver en el mes 2. Entonces voy al mes 2 de la guía. Miramos el mes 2. Dice que son 4 centímetros. Si son 4 centímetros, entonces voy otra vez y pongo en el mes 2. Mire que está el mes 2. Pongo 4 centímetros. Vamos para el mes 3. Vamos para el mes 3 y en el mes 3 me dice que son 10 centímetros. Entonces me voy para otra vez para esa hoja de cálculo y pongo 10 centímetros. ¿Sí ven? Es súper fácil. Yo no les voy a hacer la tarea, entonces estos datos que siguen, yo me los voy a inventar, pero ustedes juiciosos, cuando vayan a hacer la actividad, ustedes sí lo van a hacer bien juiciosos. Entonces, voy a poner que es 20, pues, ay, me los va a inventar, 20, 30, 40, 50. 60. Bueno, supongamos pues, porque yo sé que un bebé de 70 centímetros no van a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Miren que es una herramienta maravillosa porque automáticamente te hace la gráfica. Es pero maravillosa. y después del tamaño que sigue. Después del tamaño, Ajá. aquí que puse 0.025 centímetros, porque eso es lo que decía ahí la guía. Ahí decía que en el mes 1 decía No, 0.20. pero solamente se tiene que hacer mes y tamaño. Sí, en el punto 1 solamente es mes y tamaño. Entonces, miren, pues, yo selecciono la tablita que acabé de crear, la selecciono, si no la selecciono, no me crea nada. Y me voy para arriba y le doy insertar gráfico. Espero un momentico y automáticamente me pone el gráfico. Miren esa maravilla. Ya tengo el gráfico de cómo crece ese bebé durante los 9 meses. Y miren que en la parte de acá me dice tamaño. Y en la parte de acá me dice meses. Es una maravilla. Yo no tengo que coger reglas, no tengo que hacer nada porque de una vez me la hace. Y esto también se puede hacer en Excel. Es una maravilla. Este es como un editor, pues como para lo que yo necesite hacer. Entonces me dice pues que tenga encabezado,
pues ya yo lo puedo hacer como yo quiera, ¿cierto? Pues entonces yo quiero, digamos, personalizar este editor y yo quiero que, digamos, que en el eje vertical haya, que hayan más datos, que hayan más líneas de la cuadrícula, que en el eje vertical, sí. Bueno, vamos a ver que hayan 8 líneas, entonces me aparecen más rayitas, miren que me aparecen más rayitas. O no, yo quiero que salga, digamos, se etiqueten los datos. Y entonces miren lo que me aparecen estos numeritos ahí para mostrar el tamaño que yo puse. Es una maravilla, pues yo no me quiero poner en esa, listo, yo cierro eso y yo puedo mover esta gráfica para donde yo quiera. Miren que yo la muevo para acá, la muevo para arriba. Es una maravilla, vean. Listo, ya tengo, digamos, el punto 1. Ya lo tengo, entonces vamos ahora al punto 2. Y si nos fijamos en el punto 2, miramos, el punto 2 dice, realiza una segunda gráfica y en ella ubicar en el eje horizontal el tiempo de gestación, otra vez el tiempo, y en el eje vertical el peso del embrión y feto. El peso, ya no el tamaño, sino el peso. Entonces yo en el mismo documento, yo puedo también volverlo a crear. Puedo llegarme aquí, poner meses otra vez, y ya no tamaño, sino peso. Y pongo en los meses los 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el peso me fijo en la guía cómo va creciendo ese feto y ese embrión durante todos los meses. Entonces me fijo en la guía, voy a la guía y voy en el mes 1. ¿Cuánto pesa en el mes 1? 0.2 gramos. En el mes 2, 10 gramos. En el mes 3, 60 gramos. Bueno, vamos a ver. Entonces en el mes 1, 0.2. En el mes 2, 10. 10, ¿cierto? En el mes 3, Sí. 60. En el mes 4, bueno, ya ustedes, pues yo hice esta parte, pero yo ya me voy a inventar eso porque no les voy a hacer la tarea. Entonces supongamos que No, en el mes 4 son 100 gramos, en el mes 5 son 500 gramos, en el mes 6 son 1000 gramos, en el mes 7 son 2000 gramos, en el mes 8 son 3000 gramos y en el mes 9 son, digamos, 4000 gramos. Supongamos. ¿Cómo se hace? Igual que el otro. Selecciono la tablita. Mire que lo selecciono desde el nombre también. Selecciono esa tablita y le doy insertar gráfico. Y pero eso no funciona en computador. también funciona en el celular, pero necesitas la aplicación hoja de cálculo de Google. De todas maneras, en Word les voy a mostrar que en Word también funciona, si lo van a hacer en Word. Miren que ya me quedó la tablita. Vamos a ¿Cómo se suponer, llama la aplicación? la aplicación se llama hoja de cálculo de Google. Miren, aquí está. Añadir o crear hoja de cálculo. Vamos a suponer que lo vamos a hacer en Word. Entonces yo voy a abrir un documento de Word. Me está creando el documento de Word. Aquí está creando, ya me creó, lo abro y voy a responder, supuestamente lo voy a responder ahí. ¿Qué es lo que hace el documento de Word? Es que el documento de Word, cuando uno inserta un gráfico, ese gráfico es una hoja de cálculo como de Excel, pero metida dentro del Word. Es eso. Entonces yo simplemente pongo, digamos, respuestas de la guía del embarazo. Por Ana Milena Grajales. Ave María. Ana Milena Grajales. Listo. Entonces yo tengo aquí, voy a empezar por el punto 1 y el punto 1 es la... Por ahí dice Ana Miena. Gracias. Ana Milena Grajales, listo. Entonces voy a empezar con el punto 1, le doy insertar gráfico. Entonces yo inserto un gráfico de línea, así como de línea. También se puede de barras, pero yo le digo que de línea. Y me inserta una automática sin cambiar los datos. Entonces yo tengo que modificar los datos, tengo que abrir el origen para mirar los objetos vinculados. Entonces le doy a abrir el origen, modifico los datos, así como me muestran ahí. Pero ahí- Señora, no te escuché.
ahí es como más difícil, pues más Cierto cosas. que sí, pero era para demostrarles que sí que se podía de las dos maneras. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo modifico los datos. Ahora, en el periodo 1 pongo ya el tamaño que yo había dicho, es 0.025. Luego está 10. Luego está 30, luego está 40. Bueno, estos 60. son datos inventados, ¿sí o no? Y miren que yo voy cambiando los datos y me va modificando la gráfica inmediatamente que yo los voy cambiando. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Suponiendo, pues. Entonces, mire que va modificando los datos. Ah, bueno, yo del periodo 1 voy a poner, pues, voy a poner lo mismo. Copiar y pegar. Listo. Entonces, mire cómo automáticamente esa gráfica se va modificando cada vez que yo cambie los datos aquí, cada vez que yo cambie esos datos acá. Y me va modificando esa gráfica. Si yo lo cierro, yo cierro esa hoja de cálculo y le doy aquí a actualizar, se me forma la gráfica como yo la necesitaba. Entonces, miren que se puede de las dos maneras. Y vamos con el segundo punto, y luego el tercero, y luego el cuarto. Se puede de las dos maneras, como les estaba diciendo. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Eso se cierra, ya ustedes saben que se cierra automáticamente y si ustedes están en el Classroom, ese documento queda guardadito aquí, le doy a entregar y ya la profesora lo podría calificar. Ay, no, que es que a mí me parece súper difícil eso con esa gráfica, que no, yo prefiero utilizar la reglita y el lápiz. Listo, no hay problema. Coja su hojita cuadriculada, coja la regla y el lápiz, lo hace, le toma la foto y le da a añadir o crear y monta el archivo ahí. Yo no tengo problema. Monta el archivo de la foto que usted le haya hecho a la gráfica y le da entregar. Y eso es todo. ¿Segura que quiere entregar? Sí, segura que quiero entregar. Y ya. Bueno, eso pues en cuanto a lo de la actividad. De todas maneras, esta actividad pues tenemos 15 días para hacerlo. No es para que la entreguen ya, que la tienen que entregar ya. Claro que sí, no se dejen acumular. No dejen acumular pues las cosas. Nos podemos volver a encontrar dentro de 8 días y yo les cuento mi experiencia en el embarazo, cómo fue de traumática el embarazo y el parto, eso sí, pero ya como en chismes, Sí. en tónica de chisme. Bueno, entonces el día de hoy, pues y también íbamos, aparte de hablar del embarazo, íbamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, yo sé que ustedes expusieron todos esos temas, pero yo quería hacer como una síntesis, quería hacer como un resumen. Entonces, de los métodos anticonceptivos, tenemos que los métodos anticonceptivos pueden ser de dos tipos. Pueden ser métodos anticonceptivos naturales o métodos anticonceptivos artificiales. Los métodos anticonceptivos naturales son los que no necesitan de ningún otro elemento para poderse realizar. Sin embargo, todos los métodos anticonceptivos naturales son muy, muy inseguros. El único que es seguro es la abstinencia sexual, es decir, no realizar, eh, no tener relaciones sexuales. En las personas que no tengan relaciones sexuales, obviamente no van a quedar en embarazo, pero el resto de métodos anticonceptivos naturales, que son el coitus interruptus, el conteo de Oginocanus, el método Billings o la temperatura basal, todos estos métodos son muy, muy inseguros. Son de los que tienen menos efectividad. Vamos a comenzar pues por el coitus, por el método de Billings. El método de Billings es también conocido como el método del moco cervical. Lo que pasa es que tiene un nombre muy feo. Imagínense, moco cervical, qué nombre tan horrible. El caso es que el método de Billings o el moco cervical es que a las mujeres, a todas las mujeres les sale una sustancia por la vagina. Esa sustancia, pues no la menstruación, sino una sustancia que es así como blanquecina, como la ven ahí. Esa sustancia durante todo el mes cambia de textura, cambia de forma. En el momento en el que tiene
más probabilidad de quedar en embarazo, esa sustancia empieza a salir así como se ve en la imagen. Se ve así súper espesa, que si uno la coge así se puede estirar. En ese momento no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque puede quedar en embarazo. Es el día donde más probabilidad tiene de quedar en embarazo. El resto de días usted le hace así, pues a esa sustancia que se conoce como moco cervical y no se pega, pues no es así tan viscosa, sino que es como más sequito. Y en esos días, pues se puede tener relaciones sexuales, pero no quedar en embarazo. Pero como les dije, es un método muy inseguro, es un método muy poco fiable. El método del ritmo o el método de oligocanus, también se conoce así, es el método de contar los días. Entonces uno empieza a contar los días, empieza a contar desde el día que le llega la menstruación a la mujer, ese sería el día 1. Entonces sigue contando, se le va la menstruación y sigue contando, Y el final del ciclo sería el día cuando comienza nuevamente la menstruación. ¿Listo? Entonces, usted empieza a contar, me vino el periodo hoy, entonces es el día 1. Sigue contando. En este ejemplo que vemos aquí, como cada mujer es diferente, cada mujer tiene los días, el periodo diferente. Por ejemplo, hay mujeres que nada más les llega 3 días, hay mujeres que les llega 8 días, eso depende pues de la mujer. Entonces, en este ejemplo que es de 28 días, la mitad de 28 sería 14. El día 14 es el día donde es más probable de quedar en embarazo. Entonces, en estos días, pues 3 días antes o 3 días después, no tener relaciones sexuales porque es más probable de quedar en embarazo. El resto de días puede tener relaciones sexuales sin que vaya a quedar en embarazo. Ese es el método del ritmo. Pero ¿qué pasa? Como nosotras las mujeres tenemos tantas hormonas, digamos yo peleé con mi mamá o me dio fiebre o pasó algo que hizo que mis hormonas subieran de cantidad o bajaran de cantidad, entonces yo voy a tener relaciones sexuales el día 20, por ejemplo, y como yo ya había peleado con mi mamá o ya se me había dado fiebre o se me bajaron pues las hormonas o se me subieron las hormonas, el día 20 yo creo que no voy a quedar en embarazo y tengo relaciones sexuales y quedo en embarazo. ¿Por qué? Precisamente porque es muy improbable o muy poco efectivo, muy poco seguro este método. Tenemos el método del coitus, bueno, de la temperatura basal, es que se toma la temperatura durante todo el mes, durante todos esos meses, y todos los días del mes, y el día que se aumenta 1 grado la temperatura, ese día es el de la ovulación, o sea, el día en que usted puede quedar en embarazo más fácil. Entonces ese día no tener relaciones sexuales. Y el método coitus interruptus es que el hombre introduce el pene durante el acto sexual, pero saca el pene justo cuando va a eyacular. Esto lo utilizan mucho, pero es súper inseguro porque justo cuando el pene del hombre se pone erecto, el pene empieza a soltar semen en la punta, en el glande. Entonces, cuando introduce el pene en la vagina, pues ya tiene untado en el glande, ya tiene untado los espermatozoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente va a quedar en embarazo también. Entonces, no es muy bueno, no es muy efectivo. Y la gente dice, no, es que yo eyaculo afuera. No es efectivo. Bueno, entonces vamos ahora con los métodos artificiales. Los métodos artificiales se dividen en muchos. Yo aquí los traté de resumir en métodos de barrera, métodos hormonales y métodos definitivos. Los métodos definitivos son los que ya son irreversibles, los que ya son para siempre, que son la vasectomía, y es que al hombre se le corta el conducto deferente. El conducto deferente, recordemos que es el que une los testículos para que puedan salir y puedan ser eyaculados. Entonces se corta ese conducto y es súper fácil. Los hombres realizan esa cirugía, es una cirugía ambulatoria, es decir, súper rápida. Se realizan la cirugía hoy y al otro día pues quedan incapacitados un día y al tercer día ya pueden seguir ir a trabajar y no pasa nada. En cambio, pues la ligadura de trompas es un poquito más complicado para las mujeres. ¿Por qué? Porque la ligadura de trompas es que a las mujeres se les cortan las trompas de falopio, las que unen los ovarios con el útero. Esas trompitas de falopio se amarran, hay 2 maneras de hacerlo, se amarran o cortarlas.
esa se llama ligadura de trompas. Y esas son permanentes, y esas tienen que ser pues con cirugía y ya usted nunca se preocuparía por tener hijos. En el caso de los métodos de barrera, tenemos el preservativo masculino y femenino, el diafragma, la esponja, en los hormonales tenemos las píldoras, el dispositivo intrauterino que también entraría como a los métodos de barrera, el parche, el anillo, la inyección, los implantes subdérmicos. Vamos entonces a ver el preservativo femenino, mírenlo aquí, el preservativo femenino es del mismo material de un preservativo masculino, solo que es un poquito más grande y tiene dos como partes más gruesas, que son en las dos puntas, en los dos extremos. ¿Cómo se introduce? Pues se abre el preservativo, se dobla en la punta, que es cerrada, y se introduce pues en la vagina. Eso, pues con la ayuda del dedito, pues se puede introducir ese condón y ya la mujer quedaría protegida para no quedar en embarazo. Lo bueno de este preservativo es que además de prevenir el embarazo, previene enfermedades de transmisión sexual. Pero este método del condón femenino o el preservativo femenino no es tan conocido, es más conocido el preservativo masculino, es mucho más comercial, es mucho más barato. ¿Cómo se hace? Pues ¿cómo se utiliza? Se debe tapar esa bombita que está en la punta y se introduce en el pene, pero el pene debe estar erecto, no puede estar caído. Luego, cuando termina pues de la relación sexual, pues se saca desde la base y se amarra para que no se vaya a salir el semen y se bota a la basura. Hay personas que lo botan en el inodoro. A eso es un problema ambiental en ese momento porque al inodoro como les ocurre botar eso, contaminando los ríos así. Entonces, esta es la bombita que yo les decía, si no se tapa esa bombita de aire, si esa bombita de aire no se tapa, ese condón puede llegar a romperse o puede llegar a generar molestias o dolor en el pene del hombre. Entonces, se debe tapar y se introduce luego en el pene. ¿Ibas a preguntar algo, Camila? No, pero Listo, vamos entonces con el diafragma. El diafragma es un método más utilizado como en los años 80, en los años 90. Es súper duradero. Ah, bueno, en el caso de los condones o los preservativos solamente se utilizan una vez, realiza el acto sexual y a la basura. No se puede reutilizar. En cambio, este método, que es el método del diafragma, se puede reutilizar muchas veces. Pues eso dura pues años. Es un método que se utiliza pues, como les decía, se le unta, es como una copita de plástico, se le unta una jalea anticonceptiva que mata espermatozoides y además sirve como de lubricante y se introduce por la vagina y taparía el útero. Tapa el útero, entonces los espermatozoides llegan hasta la vagina y no se introducen en el útero. Este se no puede, pueden pasar. así no podrían pasar, es como si les pusiera una copita para que no puedan entrar. Luego, y se sacaría, es súper fácil de usar. Bueno, vamos ahora con la esponja. La esponja es igual que el diafragma. Este también es poco conocido, es una esponjita. Tiene pues una cuerdita para jalarla luego del acto sexual. Se pone, se introduce por la vagina y se pone en la boquita o en el cuello uterino, pues para que no pasen los espermatozoides al útero. Esta esponjita pues tiene además en el interior de esa esponjita, tiene no hay que echarle el gel anticonceptivo, pues porque ya dentro de la esponja está todo ese espermicida, toda esa sustancia que mata espermatozoides. Tenemos el DIU, el dispositivo intrauterino. Este es una laminita, es como una laminita en forma Un de... martillo, eso es un martillo. Parece un martillo, sí, es una laminita en forma de T, pero está hecha de cobre y ese tiene pues un recubrimiento pues como hormonal que va liberando hormonas y además pues va matando los espermatozoides. Esto tiene que ser utilizado o tiene que ser puesto por un médico. Si el médico no lo pone, entonces puede llegar pues o sea, no hay posibilidad de que usted se lo ponga usted sola, no se puede. Tiene que ser con el médico que le ponga este método. Las personas que utilizan este método pueden durar 8 años, 5 años sin tener hijos, es muy efectivo, aunque han habido pues problemas con el dispositivo intrauterino, con el DIU, porque
las mujeres que utilizan este método empiezan a sangrar mucho y les da anemia pues por sangrar mucho o les da, o cada vez que les llega el periodo menstrual llega como les decía, el dispositivo intrauterino lo que hace es que aumente mucho el sangrado, entonces es una abundancia en el momento del periodo menstrual, entonces también genera muchos problemas, hay mujeres que les da anemia, bueno. Y otro de los problemas que hace poquito pues se dio es que las personas que tenían, las mujeres que tenían este dispositivo, a, cuando quedaban en embarazo ya no podían hacer la cirugía de quitarle esa T, entonces digamos que llevaba, digamos, 8 años con este dispositivo y ya se terminaba pues como el proceso de que ya tenía que sacarse la T pues para cambiarla por otra, porque ya pasó 8 años de efectividad. Y justo en ese momento quedó en embarazo. Entonces esa mujer ya no podía sacarse esa T y le tocaba al bebé nacer con esa T ahí, era súper peligroso. Entonces nacían los bebés con la T en la frente, bueno, eso es terrible. Pero ya pues en este momento ya sí es mucho más efectivo, no es tan peligroso. Vamos ahora con las píldoras. Las píldoras son unas pastillitas, esas pastillitas se deben tomar todos los días y esas pastillitas son un montón de hormonas. Esas hormonas son hormonas de progesterona y esa progesterona hace que las mujeres lleguen al momento del ciclo menstrual, o sea, del ciclo de la ovulación, solamente lleguen hasta no se forma el folículo, es decir, no se forme el óvulo, no haya ovulación. Es por esas hormonas que uno tomaría todos los días. Durante el primer mes que usted empiece a tomar esas pastillas las toman las mujeres. Durante el primer mes que usted empiece a tomar esas pastillas, no tiene efectividad, no cubre entonces. Usted puede quedar en embarazo durante ese primer mes. Entonces usted por ejemplo le llega el periodo hoy. Entonces usted empieza a tomarse las pastillas. Todos los días se toma una pastilla, pero durante ese primer mes que usted está tomando esas pastillas, usted tiene que cuidarse además con el condón. Ya para el segundo mes, ya usted puede no utilizar condón y seguir tomándose las pastillas. El problema con las pastillas, bueno, hay dos problemas con las pastillas. El primero, si usted no se la toma al mismo día, perdón, a la misma hora, si no se la toma a la misma hora, pierde efectividad. Por ejemplo, yo voy a poner la alarma en mi celular y me la voy a tomar todos los días a la 1 de la tarde después de almorzar. Todos los días a la 1 de la tarde. Pero llegó un día en que me lo tomé a las 3 de la tarde. Al otro día me lo tomé otra vez a la 1, otra vez a la 1, y al otro día me lo tomé a las 5 de la tarde porque me olvidó. Entonces, ese momento de usted estar tomándosela 1 hora, otra hora, 1 hora, otra hora, eso pierde efectividad y usted puede quedar en embarazo. Entonces es súper problemático con eso. Usted sí lo tiene que Es tomar como si no todos los días. fuera hecho nada. Es como si qué, Como si no fuera hecho nada. como si no hubiera hecho nada, como si no se estuviera cuidando. Exactamente. Entonces se lo tienen que tomar juiciosamente todos los días, pero a la misma hora. El segundo problema que tienen las pastillas y todos los métodos hormonales es que como son hormonas, entonces pueden generar cambios en el cuerpo. Entonces hay mujeres que empiezan a tomarse esas pastillas y se empiezan a engordar. Pum, 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 pum. O hay mujeres que se empiezan a enflaquecer. Hay mujeres también que le empiezan a salir barros por todas partes por estar tomando esas pastillas. O hay mujeres que tenían barros y se le quitan los barros y queda con la cara limpiecita. Entonces eso depende de la mujer y lo ideal para uno tomar estas pastillas es que uno va al médico y le dice, vea, yo voy a comenzar mi vida sexual o ya comencé mi vida sexual, quisiera que usted me recomendara, entonces el médico lo pesa a uno, lo mide, le hace pues como todo el proceso y le dice, vea, yo le recomiendo esta pastilla. Y varían muchos precios dependiendo de la marca. Hay pastillas desde 5.000 para todo el mes. O sea, las 28 pastillas a 5.000 o hay pastillas de 30.000 para todo el mes. O sea, eso depende pues de la marca y del tipo de pastilla que usted tome. Entonces son los dos problemas. Voy a hablar un poquito de la pastilla del día después. La pastilla del día después no es un método anticonceptivo, es un método abortivo, como dije ahorita. Este es ni siquiera es método anticonceptivo porque es una cosa como de emergencia. Algo que usted se va a tomar una vez en su vida o sin mucho 2 veces en su vida. ¿Por qué?
porque si usted lo empieza a tomar mucho, empieza a tomar eso varias veces en su vida, empieza a tomar esas pastillas, eso va a perder efectividad. Entonces usted tranquila, usted se toma la pastilla, no es que yo tuve relaciones sexuales ayer, me tomé la pastilla del día después, hoy, y ya, pero, ¿cuántas veces lo ha tomado? Me la tomo siempre, llevo como 20 veces que me la tomo, ya esta vez puede que no funcione, entonces no va a quedar en embarazo y no va a funcionar. Entonces ese es el problema de la pastilla del día después, porque es un método de emergencia, es un método que una cosa que usted utiliza una vez o si mucho 2 veces en su vida, pero las mujeres por falta de información empiezan a tomar esto como si fuera algo normal. Entonces tienen relaciones sexuales hoy y al otro día se toman la pastilla de emergencia. Tengo relaciones pasado mañana y vuelve y se toma la pastilla. Y eso no va a funcionar, así no va a funcionar. Mejor se toma las pastillas anticonceptivas normales. Vamos con la inyección. La inyección es lo mismo que las pastillas, pero son hormonas iguales, pero se utiliza una vez en el mes. Y lo mismo que las pastillas. Usted tiene que utilizarla, digamos, se la aplica el 1 de cada mes, por ejemplo. Entonces se la aplica, yo me la aplico el 1 de enero, luego el 1 de febrero, luego el 1 de marzo, juiciosamente. Para que yo me la puse el 10 y yo después me la puse el 1 y después me la puse el 15 y después, así no va a funcionar, va a perder efectividad, haga de cuenta que le están llegando nada. Pero como les digo, los hormonales también generan obesidad o enflaquecimiento, o se forman barros, se le quitan los vasos, es de las personas. Los test anticonceptivos es un método hormonal, se pega con Ya. el anillo intravaginal, es un anillo plástico, ese anillo puede doblar, se lo pone en la vagina y ese anillo va soltando unos hormonas que más espermatozoides. Y tenemos el que serían los implantes hormonales o los subdérmicos, el más conocido es el Yadel. El Yadel es una varita flexible, no es una varita dura, es una varita flexible que se introduce bajo la piel, en un lugar donde uno no utilice mucho pues, el músculo. Entonces la mayoría de las mujeres se lo hacen en la parte de adentro del brazo. Las personas pues, quedarían como capacitadas un día, 2 días, no más, y mucho, 3 días, no podían mover el bracito, pero no tendría como problemas después de eso. Este método es súper efectivo, es muy efectivo, dura, digamos, dependiendo pues, del tamaño de la barrita, o sea, hay mujeres que se ponen barritas, etcétera, Pero pero también es muy, sí, ya voy a hablar de eso. Entonces, el método es muy efectivo, ustedes lo pueden utilizar para 2 años, yo no quiero tener hijos, sino esos en 5 años, y se lo pueden poner para 5 años, para 8 años, es súper efectivo. El problema con este y con todos los métodos hormonales tienen ese problema, y es que hay mujeres, dependiendo del cuerpo, hay mujeres que les llega el periodo, después de que se ponen ese implante, les llega el periodo cada 3 días. Cada 3 días están, otra vez, que gracias o no. Así, otra mujer es que no les llega el periodo durante 6 meses, 6 meses sin llegarles el periodo. Y después de los 6 meses, ¡pum! Un montón de sangre, de coágulos de sangre, y eso es el sangrero más terrible, 10 días con sangre. Eso depende pues de la mujer y del cuerpo de la mujer. Entonces, como son hormonales, eso cambia mucho, varía mucho, depende del cuerpo. Esto puede generar también taquicardia, problemas en la presión, es muy complicado. Por eso, el mejor método es el preservativo, el conocido como el condón, porque además de prevenir el embarazo, previene las enfermedades de transmisión sexual. Y las enfermedades de transmisión sexual las vamos a ver el próximo viernes, porque ya se nos acabó el tiempo, ya ustedes tienen clase ahorita. Entonces, vamos entonces a dejar hasta ahí. Entonces, el próximo viernes vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual y vamos a ahondar en el embarazo, vamos a hablar ya más de todo el embarazo, vamos a chismosear a ver cómo fue mi embarazo y toda la cosa. Y listo, eso es todo por hoy. Ya saben, esa actividad del embarazo tienen 15 días para hacerlo, no se apuren. Si esa actividad alcanzo a calificarla antes de que se cierre el periodo, quedaría para este periodo, si no, quedaría para el segundo periodo. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao. chao. Bye.